Bienvenidos al Triatlón de Elche, que cumplía su novena edición, convirtiéndose en uno de los más antiguos en disputarse en España. Una brutal participación cercana a los 1.200 participantes y muy buen ambiente en la salida, con el sol desde los primeros momentos y una temperatura ideal no superior a los 22 grados. Hubo una multisalida, las primeras fueron las mujeres a las 8 de la mañana y esta es la segunda tanda, los gorros blancos, que son la élite masculina y los grupos de edad masculinos más jóvenes. Después hubo otras salidas, un total de 5, y aquí se lanzan a afrontar los 1.900 metros de natación, la primera boya situada a 150 metros con el sol de cara. Esto dificultaba guiarse en el mar. Y aquí tenemos la última de las salidas, la de los más veteranos. La zona de finalización de la natación comenzaba a llenarse de público y son estos tres hombres los primeros en salir del agua, encabezado por el local Pedro Miguel Reich, con él a 4 segundos Carlos López y Stajanovic, el serbio afincado en España del equipo Fast Triathlon, y es Pedro Miguel Reich el primero en llegar a la zona de boxes, que estaba situada a unos 800 metros, era muy larga, la mayoría de los triatletas emplearon más de 2 minutos. Reich, el primero en salir a montarse sobre las dos ruedas, seguido de Stojanovic, y a 50 segundos salían Víctor González y el favorito Fraser Carmel, el escocés, mientras que a 2 minutos venía este grupo con Manu del Real, Dani Rodríguez, hombres que están más habituados a correr distancia olímpica, y con ellos Richard Calle, que se había recuperado bien del ICANN Málaga, lo mismo que este hombre, Jesper Skippy. Aquí le vemos como está siendo amonestado por tarjeta amarilla por un juez, y este es el grupo de Domenico Pasuelo, encabezado por Luarca. En este grupo también iban Nicolás Ward, Álvaro Velázquez, y aquí tenemos Domenico Pasuelo. Habían perdido 4 minutos en el agua. Aquí tenemos los tres de cabeza, Carlos López cerrando el grupo, Stojanovic. Aquí le tenemos pidiéndonos agua, puesto que era su primer triatlón y había salido como si fuera un olímpico, sin agua y sin alimento líquido sobre la bici. Finalmente es Reich quien le tiene que ceder agua porque iba seco ya en el kilómetro 12, y Pedro Miguel Reich es el que asume el peso de esta escapada de tres hombres, mientras que por detrás pronto Manu del Real logra dar cuenta de Fraser Carmel y se pone a encabezar la persecución. Esto es el kilómetro 20. Manu del Real, con este peculiar estilo de pedaleo, está siendo uno de los mejores hombres sobre este segmento de ciclismo, pero en el kilómetro 30 aparece Domenico Pasuelo, va encendido totalmente, ya les ha recuperado a estos dos hombres, especialmente a Fraser Carmel, más de 3 minutos, y aprovecha que ya les ha cogido para estar unos 5 kilómetros descansando. Ahí le vemos intercalado entre Del Real, que cierra el grupo, y Fraser Carmel. Se creía también que iba en primera posición, pero ya en el punto giro se da cuenta de que es el primero. Y por detrás, fíjense en este repecho de subida a la autopista de aproximadamente un 10%, todos retorciéndose, y cómo lo ha subido Dani Mújica, que viene haciendo un parcial estratosférico. Les ha dejado clavados. Ya después de este repecho venía la entrada al polígono industrial. Aquí vemos cómo el grupo se va alargando, es Víctor González el que lo cierra, y a la salida de este polígono industrial entraba en el circuito de 30 kilómetros, había que dar 2 vueltas, ya Dani Mújica les había soltado a todos, y es que estaba haciendo un parcial demoledor. Al paso por el avituallamiento del kilómetro 35, Reich ocupa la segunda posición, por delante va Carlos López, pero en la distancia reglamentaria, pero nada más salir del repecho. Fíjense, Domenico Pasuelo les da un palo en uno de los repechos terrorífico, Carlos López no sabe ni lo que hacer, se queda manteniendo la posición. Reich le recrimina que tenía que haber salido a por él y va por Domenico Pasuelo, pero es que es imposible porque el italiano en esta primera parte, en estos primeros 40 kilómetros, está marcando una velocidad de 46 kilómetros por hora. Fíjense cómo va, totalmente acoplado, y el ritmo de este hombre es demoledor. Ya les había recortado en 40 kilómetros 4 minutos a los tres de cabeza, mientras que por detrás el grupo de Viñolas, el italiano Mazeta, Martínez, Skipper y también David Castro, que retornaba a la competición, va perdiendo ya 3 minutos, mientras que el resto de los grupos de edad comienzan a entrar en este circuito de 30 kilómetros. Aquí tenemos a Aimar Aguirre Sarobe y Nicolás Ward, que pasan a David Castro, que se está quedando de todos los grupos. Es Nicolás Ward quien se la juega en estos primeros kilómetros y es el que lleva el peso de la caza. Finalmente se quedaría
y una charanga animando a los participantes en el punto de avituallamiento de este circuito de 30 kilómetros. Aquí vemos a Del Real sufriendo, puesto que ha llegado a ellos. Este es el kilómetro 70. Daniel Mújica va como un auténtico bus. Fraser Carmel también, que parece que tiene problemas, pero el repecho no era lo suficientemente largo. Y es que miren qué ritmo de Daniel Mújica. Parece que ves que va sin cadena. Y la mejoría de este hombre en estos últimos 6 meses en bici es que ha sido demoledora. En estos momentos se pone en segunda posición, puesto que Carmel y Del Real ya habían soltado a Reich y a Carlos López. Y estos son los kilómetros finales, los kilómetros que van a la localidad de Arenales. Domenico Pasuelo muy concentrado. La velocidad final para este hombre en los 82,2 kilómetros fue de 43,4 kilómetros por hora. Fue terrorífico, metiendo más de 5 minutos al siguiente parcial. Aquí, poniéndose las zapatillas, utilizaría el sistema Newton para afrontar estos 19,4 kilómetros, y a 5 minutos 15 llega este trío encabezado por Dani Mújica. Carmel también va Del Real. Mújica es el primero en afrontar la carrera a pie, muy seguido de Fraser Carmel, mientras que los primeros kilómetros para Domenico Pasuelo son muy cómodos. Va controlando la ventaja, es sabedor que lleva más de 5 minutos. Y a 7:30 llega el grupito de Aimar Aguirre Sarobe, que finalmente ha dado caza al resto de los triatletas y ha entrado con unos segundos en la transición. Ahí en el fondo vemos a Maceta, que se pierde, no sabe dónde dejar la bici, no encuentra su dorsal. Y es Aguirre Sarobe el primero en afrontar la carrera a pie de este grupo. Martínez, Maceta también, Skipper, Richard Calle, que había sido absorbido en los últimos 20 kilómetros, igual que Stajanovic. Y Fernando Gómez, que contacta con el grupo junto con Luarca, Velázquez y otros a la entrada de la segunda transición. El ritmo de Pasuelo es muy cómodo, pero sin embargo está siendo recortado mucho en la primera vuelta por Dani Mújica, que está también haciendo un parcial tremendo en estos primeros kilómetros de carrera a pie. Ha soltado definitivamente a Manu Del Real y a Fraser Carmel. Es Del Real el que lleva la iniciativa de caza. Están luchando por la tercera plaza del podio, puesto que la segunda ya la van por perdida. Y por detrás de ese grupo perseguidor se quedan solo Richard Calle y Stojanovic. Este hombre promete mucho en la distancia, puesto que, repetimos, es su primera participación en media distancia. En cada vuelta había un tramo de escaleras. Aquí las tenemos. Decidimos seguir a lo que tardaba el líder. Y aquí vemos, podemos escuchar los jadeos. Este tramo de escaleras es durísimo. Hay que hacerlo una vez por vuelta, siempre es al inicio de la vuelta. Aquí vemos a Pasuelo resoplando ya y llegando al final. Y lo hace todo sin pararse. 34 segundos 10 centésimas es lo que tarda. Algo menos tardaría Dani Mújica, que le iba recortando. Y al coronar este tramo de escalera se había puesto a 1.50, parecía que le podía coger. El resto de los participantes, la mayoría, se sube el tramo andando, puesto que subirlo te sube muchísimo el pulso, mientras que ya en esta segunda vuelta la mayoría de los 1.200 participantes se encuentran en el circuito. Unos bajan, otros suben saludando, algunos y otros con problemas, con calambres, porque el circuito de carrera a pie es realmente duro. También tiene planos de tierra y tramos de playa. Ya en los últimos 3 kilómetros Del Real y Carmel aflojan el ritmo. Carmel está convencido que puede ganar a Del Real en el sprint final, pero es que Calle y Stojanovic se están acercando muchísimo. La línea de meta ya preparada para la entrada de Domenico Pasuelo, que ganaría aquí por segunda vez. Muy holgada esta victoria, puesto que al final Dani Mújica se vendría ligeramente abajo y tiene que sprintar, porque Calle está haciendo un parcial demoledor de 1 hora 10 en un circuito tan duro. Eran 19,4 kilómetros. Mújica es segundo, Calle tercero al sprint, perdiendo el sprint, mientras que Fraser Carmel es cuarto, entrando a 3 minutos 18, y en quinta posición entraría Manu Del Real. Muy abultada la participación femenina, con 86 participantes. Parecía que iba a ser un triunfo fácil para las extranjeras, entre ellas Holly Lawrence, que venía de competir prueba situ, aunque no debutaba en la distancia. Ya había corrido el 70.3 de su país, de United Kingdom,
pero también estaba la campeona de España de larga distancia, doble campeona de España, Guruche Frades. Aquí las vemos afrontando los 900 metros de natación, el sol de cara, mucho más de cara que en la salida de los chicos, puesto que salieron 5 minutos antes. Y aquí Holly Lawrence saliendo primera del segmento de natación, con una ventaja más que suficiente de 1 minuto 30 sobre la gallega Esther Rodríguez. Y más atrás el resto de las participantes que ya habían sido absorbidas por la categoría masculina, solo las dos primeras salieron antes que los chicos, y eso que estos salieron 5 minutos más tarde. Y aquí la subcampeona de España de atletismo la semana pasada, Sonia Bejarano, que había perdido bastante en el segmento de natación. Holly Lawrence afrontando los 82,2 kilómetros en solitario, siempre en primera posición y aumentando la diferencia, aunque el parcial mejor de bici fue el de esta mujer, que había perdido 5 minutos en el agua y la estaba recortando 1 minuto en el segmento ciclista, un grandísimo parcial. Se trata de la local Marta Gallard, y otra que estaba haciendo un gran parcial de bici remontando muchos puestos, puesto que había perdido casi 7 minutos en la T1, era la campeona de España, Guruche Frades. Lawrence, primera en entrar en la T2, una ventaja de 4 minutos 20 sobre Marta Gallard, afronta estos kilómetros de carrera a pie con una diferencia holgada y se proclama vencedora. Muy fácil el triunfo para esta mujer. A 6 minutos y 8 segundos entraría Guruche Frades en segunda posición, mientras que la escocesa Eleanor Harrison entraría a 10 minutos 51, fundamentalmente por el desfallecimiento brutal de Marta Gallard, que se iría por encima de la hora 35.